Hola, buenos días, feliz sábado 30 de mayo, queridos amigos, son las 12:13 de la mañana, o sea, del mediodía. Y bueno, pues por aquí ando otra vez para poder ir ampliando la información en la que nos quedamos ayer, relativa a la Iglesia Católica del Rito Oriental. Después de esta introducción, hablaremos de la Iglesia Ortodoxa como tal, la Iglesia Bizantina, que es de la cual procede, y seguiremos profundizando en lo que era la cultura eclesiástica, sobre todo en la Edad Media, que va a tener una amplísima influencia durante, por supuesto, toda la Edad Media, los siglos venideros y hasta nuestros días, ¿vale? Ayer nos quedamos en las famosas órdenes surgidas en los tiempos predecesores, y ahora vamos a hablar de lo que es la Iglesia Católica y el rito oriental. La división entre las iglesias de Oriente y Occidente dio lugar a la existencia de comunidades de ritos orientales que se mantuvieron o entraron en plena comunión con la Iglesia de Roma, conservando su liturgia, pero que en algunos casos se han latinizado en algún grado de alguna manera. Algunas nunca han estado en el cisma con la Iglesia de Roma, como lo que es la Iglesia maronita, y la ítalo-albanesa, y otras han surgido de las divisiones de iglesias ortodoxas o de las antiguas iglesias nacionales de Oriente, ¿vale? Todas estas basadas en la Iglesia bizantina. En el pasado fueron también llamadas uniatas, pero hoy el término es considerado despectivo e inexacto. Regularmente constituyen minorías en países donde su buena parte o contraparte es ortodoxa y predominan en la parte de Grecia, Serbia, Bulgaria, Armenia y Rusia. Otras son minorías junto con sus contrapartes ortodoxas en países donde predomina otra religión, los melquitas en Siria, los caldeos en Irak, los maláncaras en la India, y otras no tienen contraparte en cisma con Roma, que son los maronitas, como hemos dicho, y los ítalo-albaneses. También debido a la migración, muchos católicos orientales viven hoy en países occidentales, como en Australia, América del Norte, Argentina, Brasil, Colombia y Francia. Entonces, vamos a ver, las iglesias patriarcales en este caso son la Iglesia Católica Armenia, la Católica Caldea, la Católica Copta, la Católica Maronita, la Católica Siria y la Greco-Melquita Católica, ¿vale? Procedemos. Son consideradas iglesias sui iuris, es decir, se rigen bajo su propio código, bajo su derecho canónico en este caso, derecho religioso. Ellas no se ciñen al derecho que nosotros, el derecho civil al que nos regimos nosotros. Ellas tienen su propia legislación y están en un plano de igualdad con el rito latino, como afirmó el Concilio Vaticano II, que hice la corrección ayer. El Papa Juan XXIII fue el responsable del Concilio del Vaticano II, ya que el primero había sido en el 1800 o por ahí, fijaros, casi un siglo después. El Concilio Ecuménico fue el más famoso así de la época contemporánea, evidentemente fue el de Juan XXIII. A lo mejor luego también indagamos un poquito sobre este personaje que fue un gran papa. Procedemos, seguimos. A través del documento que le llamaban Orientalium Ecclesiarum, los fieles de estas iglesias están fuera de las jurisdicciones de los obispos latinos, excepto que en los casos en los que no tengan una jurisdicción propia, sí que se podrían someter a la jurisdicción latina. De la misma manera, los católicos latinos están fuera de las jurisdicciones de obispos orientales, excepto Eritrea, país donde no existe una jerarquía latina. En la parte de Etiopía, en las diócesis siro-malabares, que se llaman así, que están fuera del estado de Kerala, en la India, y algunas parroquias en las eparquías italo-albanesas de Italia, ¿vale? En este sentido, son similares a las patriarcales, pero el arzobispo mayor, después de ser elegido en el sínodo, debe estar confirmado por el Papa antes de ser entronizado, y serían la Iglesia Católica Siro-Malabar,
Malankar, como hemos dicho, la católica siro-malankar, la católica greco-católica rumana y la greco-católica ucraniana, ¿vale? Que también es católica. La organización eclesial, como hemos dicho, de las iglesias orientales católicas está gobernada por el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, promulgado por el Papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 1990, o sea que es relativamente reciente, y que entró en vigor el 1 de octubre de 1991. Las iglesias patriarcales eligen su propio patriarca a través de un sínodo patriarcal, como hemos dicho, y el cual luego va a ser elegido inmediatamente y proclamado y entronizado sin intervención del Papa, a quien luego le remite la comunión eclesial. En su propio territorio canónico, sus obispos son elegidos por el sínodo patriarcal, tomándolos de una lista de candidatos previamente aprobada por la Santa Sede. También los santos sínodos pueden erigir diócesis dentro de su territorio canónico, pero no en zonas de rito latino. Por ejemplo, iglesias metropolitanas de la Swiss Iuris, es decir, que se gobiernan a sí mismas, sería la Iglesia Católica Bizantina Rutena, ¿vale? La Iglesia Católica Etíope, la Iglesia Greco-Católica Eslovaca, que también es diferente, la Iglesia Católica de Eritrea y la Iglesia Católica Bizantina Húngara, ¿vale? En el caso de la Iglesia Greco-Católica rusa, los dos exarcados apostólicos existen en Rusia y China. Antes de las revoluciones marxistas no han sido aún reactivados por la Santa Sede y dependiendo de los fieles de Rusia, de los obispos latinos y ucranianos. En China la Iglesia continúa en las catacumbas, entre comillas. Las pocas parroquias existentes dependen de obispos latinos, es decir, que no hay todavía una gran expansión católica por la zona de China. La Iglesia Católica Bizantina en América, aunque es parte Iglesia Católica Rutena, lo mismo que en el exarcado de la República Checa y la eparquía de Mukachevo, constituye una jurisdicción independiente, no existiendo en la práctica ningún órgano que reúna estas jurisdicciones rutenas, como tampoco existe para las jurisdicciones que constituyen, por ejemplo, la Iglesia Católica Bizantina Griega o la Iglesia Católica Italo-Albanesa. Las iglesias con jerarquía propia, que no tienen que asistir al sínodo ni concilio de obispos, ya que tienen una o dos diócesis, sus jerarquías son elegidas por el obispo de Roma. Y en este caso estaría la Iglesia Católica Bizantina Búlgara, la Bizantina Griega y la Bizantina en Italia, y la Bizantina de Croacia y Serbia, también la Greco-Católica de Macedonia. Iglesias sin jerarquía propia. Tras finalizar la era comunista no se les ha nombrado todavía un obispo propio, como hemos dicho, y estarían la Iglesia Católica Bizantina Rusa y la Católica Bielorrusa, ¿vale? La Greco-Católica Bielorrusa. En el caso de la Iglesia albanesa, la Santa Sede ha reactivado la administración apostólica de Albania Meridional, que a pesar de que fue catalogada como el rito oriental, tiene un obispo latino y la mayoría de sus escasos fieles son también de este ratio. Por esta razón, a partir del anuario pontificio de 2020, dejó de ser clasificada como iglesia particular sui iuris. La Iglesia bielorrusa es la más floreciente de las tres, pero debido a las diferencias con el Patriarcado Ortodoxo de Moscú, la Santa Sede no le ha nombrado aún una jerarquía, dependiendo de sus fieles directamente, de la Congregación para las Iglesias Orientales. Existió una pequeña comunidad católica bizantina georgiana, pero nunca fue erigida en iglesia y tampoco fue incluida en la lista oficial de ritos orientales publicada por el Anuario Pontificio. La Santa Sede ha erigido también 6 ordinariatos para los fieles del rito oriental desprovistos de un ordinario de su propio rito. Estos ordinariatos se encargan de la atención espiritual de católicos orientales de ritos sin jerarquía organizada, por ejemplo en Argentina, Francia, Rusia, Polonia, Brasil y España, dependiendo de los arzobispos latinos de Buenos Aires, París, Viena, Varsovia, Río de Janeiro y Madrid, respectivamente.
Ahora vamos a hablar de la Edad Antigua, de la historia. En el contexto del cristianismo primitivo, después de la muerte de Esteban, primer mártir cristiano, y aun después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, comenzaron los procesos de la progresiva separación del cristianismo primitivo y del judaísmo rabínico, de los rabís, y el de la propagación del cristianismo, como puede verse en los primeros centros de la cristiandad. A los seguidores de Jesús se les dio por primera vez el nombre de cristianos en Antioquía, sitio en el que, por la predicación de varios discípulos como Pablo y Bernabé, hubo muchos nuevos adeptos. La doctrina católica afirma que Jesús fundó la comunidad cristiana jerárquicamente organizada con autoridad, dirigida por los apóstoles, primero de los cuales era Simón Pedro. De nombre era Simón, pero se le puso el nombre de Pedro, piedra que era sobre la cual edificaría la Iglesia de Cristo. Posteriormente, según los hechos de los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, estructuraron la Iglesia organizada. Una carta escrita poco después del año 100 por Ignacio de Antioquía a los de Esmirna, capítulo 8, es el texto más antiguo que se conserva en el cual se usa el término la Iglesia católica o universal. Y dice: allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia católica. El mismo Ignacio de Antioquía testimonia la existencia de un clero en 3 grados que consistía en ovísperos, presbíteros y diáconos. En el siglo III, San Cipriano, obispo de Cartago, habla de la jerarquía monárquica de 7 grados, en la cual la posición suprema la ocupaba el obispo. Esta jerarquía del obispo de Roma ocupaba un lugar especial en cuanto al sucesor de San Pedro. San Ireneo de Lyon dice que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la Iglesia de Roma, entregaron el oficio del episcopado a Lino. Además, el que el obispo de Roma llegara a tener la importancia particularmente grande se debió también en algunos motivos, por algunos motivos políticos, como fue que Roma fue la capital del Imperio Romano hasta que el emperador Constantino I el Grande hizo de Constantinopla la nueva capital, el 11 de mayo del 330. Otros atribuyen esta importancia al hecho de que desde que se reconoció a un obispo por cada sede, en torno al siglo II, se reconoció también el primer obispo de Roma, que había sido Pedro, y que los posteriores obispos de Roma fueron sus sucesores en la mayor prominencia de autoridad dentro de la Iglesia. A Pedro Jesús dijo, según el Evangelio de Lucas, abro comillas: pero yo he rogado a ti para que no te falte la fe, y cuando tú te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Más aún, o sea, cerrando comillas, hacia el año 95, el Papa Clemente de Roma, obispo de la Iglesia de Roma entre el 89 y el 97, escribió una carta a la comunidad cristiana de Corinto para resolver el problema interno, sugiriendo su primacía sobre las iglesias particulares. En efecto, habían surgido levantamientos contra los presbíteros episcopos en Corinto y en Clemente. En Corinto y Clemente, como obispo, y Clemente como obispo, de la Iglesia de Roma, los llamó al orden y a la obediencia y a sus respectivos pastores, evocando el recuerdo de los apóstoles Pedro y Pablo. Esa carta es la primera obra del autor, la situación y la época en la que se escribió, cuyas palabras manifiestan una dureza propia del lenguaje de aquel que es consciente de su autoridad. Algunos autores han afirmado que no hay argumentos suficientes para confirmar que Pedro haya sido el obispo de Roma. La tradición que afirma que Pedro fue a Roma y ahí murió martirizado se busca también en esta carta de San Clemente, en la que menciona su martirio, en la carta de San Ignacio de Antioquía, ¿vale? Continuamos. En el concilio de Nicea, en el primero del año 325, se condenó el arrianismo, excluyendo a la Iglesia y a los seguidores de esta opinión teológica. Los concilios también definieron más precisamente que la fe católica y declararon heréticas las doctrinas del nestorianismo y el
priscianismo. En particular, los concilios de Efeso I en 431 y el de Calcedonia en el 451, en estos la Iglesia oficialmente dejó de sufrir la persecución en ambas partes del Imperio Romano, que ya está bajo la Cuarta Tetrarquía, a partir del 313, en el que conjuntamente el emperador Constantino y el emperador Licinio establecieron la libertad de culto de toda religión con el Edicto de Milán. El cristianismo llegó a ser religión oficial del Estado en el 380, cuando Teodosio I el Grande decretó el Edicto de Tesalónica. La Edad Media. Vamos a ver, en la Edad Media la Iglesia Católica, estupendo porque es a lo que nos viene al hilo, en el siglo V se había extendido por casi todo el territorio del Imperio Romano, desde la Hispania hasta Siria, con las zonas costeras del norte de África. Posteriormente se realizaron misiones hacia las zonas del norte de Europa, que llegaron hasta Irlanda, Gran Bretaña, Germania y posteriormente a zonas de Escandinavia, Centroeuropa y las poblaciones eslavas del este. Este largo proceso abarca de los siglos V al XI. Buena parte de estas misiones, así como el trabajo a recristianizar a los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, fue posible gracias a los monasterios, sobre todo los benedictinos, una orden muy importante, como hemos dicho, de la Edad Media. Durante los siglos, en muchos países cristianos existió el derecho de asilo, y si alguien huía de una iglesia al monasterio no podía ser arrestado dentro del templo. Eso hacía parecer que la iglesia estaba fuera del alcance del poder civil, pero en realidad no era soberanía, era la inmunidad reconocida por las leyes civiles. En Inglaterra medieval, por ejemplo, un criminal podía permanecer 40 días en una iglesia, después debía confesar y aceptar el exilio o salir a enfrentar la justicia. La expansión de las poblaciones convertidas al Islam llevó a un progresivo declive de las poblaciones católicas en el norte de África, que llegaría además a ser casi completo en el mundo moderno. Un hecho posterior significó la división entre numerosas iglesias, el gran cisma de Occidente y Oriente, entre sus porciones de Occidente y Oriente, cuya iglesia, aún denominada como católica ortodoxa, pasaría a ser conocida por esta última palabra. Esto ocurrió en el 1054 a causa de las rivalidades entre los patriarcados de Roma y Constantinopla y teológicamente alrededor de la cláusula de filioque. Durante los siglos XI y XIV se produce un gran desarrollo cultural gracias a la institución de nuevas universidades eclesiásticas, centradas sobre todo en la teología, pero también con facultades de artes, derecho y en algunos lugares de medicina. El siglo XIII fueron fundadas y empezaron a desarrollarse las órdenes mendicantes que hemos comentado, que tuvieron un gran influjo en la vida religiosa de la sociedad. El cisma de Occidente afectó a la Iglesia Católica desde 1378 hasta 1417 y provocó fuertes tensiones y surgimientos de ideas tipo conciliaristas, según las cuales un concilio podría tener una autoridad y el Papa en algunos puntos. El conciliarismo fue condenado en el Concilio V de Letrán en 1516. En cuanto a la Inquisición, muy importante porque aquí en España la pone en auge el reinado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, ¿vale? La Inquisición, en el término Inquisición, que quiere decir Inquisitio hereticae privatis sanctum officium, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el Senado de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, al sur de Francia, para combatir las herejías de los cátaros, albigenses y valdenses. En 1249 se implantó también en el Reino de Aragón y fue la primera Inquisición estatal. En la Edad Media moderna, con la unión de Aragón y Castilla, fue extendida a esta con el nombre de la Inquisición Española entre 1478 y 1821, justo el periodo de 1478 de Isabel la Católica, y duró hasta 1821. Es una barbaridad. Bajo el control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América. También fueron importantes la Inquisición portuguesa, que surge en el 1536 y durará también hasta 1821, y la Inquisición romana,
que duró hasta 1965, conocida también como Santo Oficio. El número de ejecutados por las autoridades civiles tras ser condenados no puede determinarse con certeza, pero la existencia de numerosas lagunas y en la evidencia documental, extrapolando detallados estudios, se estima más o menos unas 10.000 las condenas a muerte ejecutadas en España. En Portugal, unos 23.000 casos documentados y 1.454 fueron a muerte en la hoguera. Estas cifras toman en cuenta el número de muertes causadas por la tortura y las condiciones de encarcelamiento. En cuanto a la Edad Moderna, la Iglesia Católica, además, afronta profundos cambios en esta etapa. Por una parte, se inicia la expansión de las misiones hacia algunas zonas de África y Asia y hacia América desde los viajes y conquistas de españoles y portugueses. Por otro lado, se viven fuertes tensiones internas y un deseo profundo de reforma. La invención de la imprenta, con Gutenberg en Alemania, permitió una mayor difusión de la Biblia y de sus traducciones que empezaron a circular entre los católicos y diversos lugares. El rechazo de la autoridad papal por causas de independencia política y económica y el rechazo de Martín Lutero al hecho de que se cobrara dinero por las indulgencias provocó el surgimiento del protestantismo de 1517. Y en el mismo siglo XVI empezó a desarrollarse el calvinismo en Suiza y luego se extendió rápidamente a otros países europeos. Un importante cisma siguió con el surgimiento de la Iglesia anglicana, con el Acta de Supremacía inglesa de 1534, con Enrique VIII, porque Enrique VIII quería separarse de la reina consorte Catalina de España, y anular el matrimonio, y como la Iglesia Católica no le dejaba, se proclamó anglicano, ¿vale? En cuanto a la contrarreforma, que fue la respuesta de la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia Católica, se denota el periodo de surgimiento católico del pontificado del Papa Pío IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia Católica y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Entre 1545 y 1563 se desarrolló el Concilio de Trento, con diversas etapas. El antes y el después del Concilio de Trento se fundaron diversas congregaciones religiosas que buscaron promover una profunda renovación entre católicos. Una de esas congregaciones adquirió más tarde un gran desarrollo y fue la llamada Compañía de Jesús. En cuanto a la edad contemporánea, la Revolución Francesa y su secularización. Si bien en el principio la Revolución Francesa no tuvo una orientación hostil hacia la Iglesia, se mostró más radical sobre la cuestión de bienes eclesiásticos. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente se decidió expropiar todos los bienes a la Iglesia, lo que empeoró las relaciones hasta 1790, que fueron suprimidas todas las órdenes monásticas y gran parte de las religiosas, a excepción de las dedicadas a obras de caridad. Hombre, ya sabéis, con Robespierre, el gobierno de terror, y por supuesto con Napoleón, la toma de la Bastilla y todo esto, había que dilapidar todo despotismo y absolutismo, no solo en la monarquía, también en la Iglesia, que habían ostentado un poder tremendo durante miles de siglos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. 2 meses después se expropió y se secularizó a todo el patrimonio de la Iglesia y se aprobó la Constitución Civil del Clero y se obligó a dar al clero juramento a ella, con lo que se quería quitar la fidelidad a Roma de la Iglesia francesa. La negativa de los tercios del clero se siguió en sanguinarias persecuciones, de las que unos 40.000 sacerdotes fueron encarcelados, deportados o ejecutados como parte de una serie de políticas de descristianizar Francia. Los asesinatos de septiembre de 1792 se iniciaron con el gobierno del terror de Robespierre y en 1793 se prohibió el cristianismo, estableciendo el culto a la razón. En su lugar, mientras continuaban las persecuciones contra los monárquicos y eclesiásticos, este costoso
Este acoso finalizó tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre del 799, en el que se derrocó al gobierno del Directorio. El gobierno del Directorio era el gobierno del terror, ¿vale? Durante su mandato se estableció la religión católica y se reconoció mediante el concordato de que esta fe era la mayoría de los franceses. En 1808, Napoleón, ya emperador, ocupó Roma y los estados pontificios, y en 1809 arrestó al Papa Pío VII y lo llevó a Fontainebleau, donde intentó sin éxito forzarlo a renunciar al Estado pontificio. La expansión del Imperio francés llevó también la propagación de las ideas revolucionarias y la secularización tuvo consecuencias en Alemania, donde la Iglesia sufrió también una expropiación de sus bienes. Sin embargo, la pérdida de influencia y el empobrecimiento de la Iglesia propició tanto la reorganización material como la renovación interior de la vida eclesial, con una mayor unión entre obispos, sacerdotes y fieles laicos. Surgió así un movimiento católico que se extendió por los demás países europeos, apoyado por el romanticismo y su interés por el arte y la literatura medieval, que trajeron consigo una mayor estima hacia la Iglesia y conversiones al catolicismo. Surgieron numerosas organizaciones católicas, misiones populares, nuevas formas de piedad. Las órdenes religiosas recibieron un nuevo impulso y poco a poco apareció una prensa católica. En cuanto a la industrialización, fue la ocasión para que la Iglesia tratara la cuestión social, hecho importante en una época en la que la legislación ignoraba muchos problemas sociales, confiados en la forma general de la caridad cristiana. En este sentido fueron relevantes las nuevas actividades caritativas y educativas de las congregaciones religiosas, así como las órdenes dedicadas a la atención de los enfermos. Es verdad, si no fuera por la Iglesia, estos pobrísimos de solemnidad, pues nunca se les hubiera ayudado, hubieran muerto la mayoría, en fin, o sea que por eso también en cierto modo la Iglesia hizo grandes cosas. En el Concilio del Vaticano I, al definir el 8 de diciembre de 1854 como dogma la antigua doctrina de la Inmaculada Concepción, se afirmaba que María había sido concebida sin pecado original. El Papa Pío IX puso fin a la controversia entre las escuelas teológicas que ocupaban varios siglos. El dogma se aceptó sin problemas, pero dado que el Papa actuó en ex cátedra y que la decisión no había salido del concilio, se planteó la cuestión acerca de si el Papa podía por sí solo proclamar verdades infalibles de fe. Cuando Pío IX convocó este concilio, que daría comienzo a finales de 1869, la cuestión de inefabilidad estaba sobre la mesa. En esta asamblea conciliar hubo ya desde el principio el bloque mayoritario a favor de la definición dogmática de la infabilidad, que además introdujo una cuestión entre los asuntos a tratar. La minoría se oponía, o los que se oponían, lo hizo no tanto porque se opusieran a la infabilidad, sino porque la definición les parecía inoportuna en aquel momento. Finalmente, la Constitución de Pastora Eternus, con la doctrina del primado y papa y su finalidad y infabilidad, se aprobó. Inmediatamente el concilio tuvo que ser interrumpido tras el estallido de la guerra franco-prusiana y la ocupación de Roma, que pondría fin a los estados pontificios. Un grupo de profesores de facultades de teología alemanas se negaron a aceptar el dogma y fueron excomulgados, separándose la Iglesia católica y fundando la llamada Iglesia veterocatólica. A pesar de que el número de seguidores fue reducido, Bismarck, el canciller Bismarck, que fue muy importante en la Primera Guerra Mundial, el famoso canciller de la paz armada, que duró unos 30 años, se les ofreció ayuda con el objetivo de someter la Iglesia al Estado, como había logrado con la Iglesia territorial protestante. La lucha contra la Iglesia se denominó Kulturkampf, y a pesar de los grandes daños para la Iglesia alemana, los católicos se unieron en las elecciones de 1874 al Partido Centro, que obtendría 91 escaños del Reichstag. Tras el fracaso del Kulturkampf, sería finalmente desmantelada y el Papa León XIII colaboró con Bismarck para ello. El fin de los estados pontificios. En junio de 1815, tras la caída de Napoleón, la Iglesia vio restituida el Congreso de Viena su soberanía sobre los estados pontificios. Aún así, Italia se encontraba en pleno proceso de unificación nacional.
al que los distintos papas se opusieron, y un nuevo reino fue conquistado por los distintos territorios papales hasta llegar a Roma. Su conquista definitiva sobre la ciudad se produjo cuando las tropas francesas que habían estado protegiéndola tuvieron que marchar a Francia en el marco de la guerra franco-prusiana. Estos estados pontificios llegan a su fin con la toma de Roma el 20 de septiembre de 1870. La consiguiente disputa entre el Papa e Italia, conocida como la Cuestión Romana, solo se pondría fin tras la firma de los Pactos de Letrán en 1929, en los que el Papa renunciaba a los antiguos estados pontificios a cambio del reconocimiento de la soberanía e independencia de la Santa Sede, creándose a tal efecto el Estado de la Ciudad del Vaticano bajo el poder papal, que es la fecha de nacimiento del Estado Vaticano, 1929. Hasta la actualidad, en 1933, la encíclica condenatoria de los principios del Estado laico y la separación de la Iglesia de Estados establecidos en la Constitución de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas durante la Segunda República Española. En el 37, las encíclicas condenatorias del nacionalsocialismo racista y del comunismo ateo. En el 39, inicio del pontificado de Pío XII. En el 48, la última edición del Index Librorum Prohibitorum, suprimido finalmente en 1966. En 1958 se inicia el pontificado de Juan XXIII, un grandísimo papa. Del 62 al 65 es cuando surge el Concilio del Vaticano II, organizado por Juan XXIII. En el 63, inicio del pontificado de Pablo VI, quien continúa con el concilio y la obra de Juan XXIII. En el 1978, año de los tres papas, muere Pablo VI el 6 de agosto. Se inicia el pontificado de Juan Pablo I, que dura solo 33 días, del 26 de agosto al 28 de septiembre, y tras su muerte se celebra un segundo cónclave que elige el 16 de octubre a Juan Pablo II. Su pontificado se orienta especialmente a la puesta en la práctica de las conclusiones del Concilio del Vaticano II y los viajes por numerosos países. Un segundito, por favor. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en la plaza de San Pedro, súper famoso. Yo además eso lo vi yo por televisión, yo era súper pequeña. En el 81, pues yo tendría, 74, pues casi 8 años. Pues sí, fue así. En fin, en 1992, se publica el Catecismo de la Iglesia Católica en su versión definitiva en 1997. El año 2000 se celebra el jubileo del nuevo milenio, decretado y celebrado por Juan Pablo II. En 2005 se inicia el pontificado de Benedicto XVI, que la verdad duró bastante poquito. En el 2013 Benedicto XVI renuncia al papado, lo sucede el Papa Francisco. En 2025, ya sabéis, falleció el Papa Francisco, y en el 2025 el cónclave elige a León XIV, que por cierto, como dije ayer, está de visita oficial en España. En cuanto al número de católicos, la situación actual, los datos del anuario del pontificio y del anuario estadístico de la Iglesia referentes al año 2020, habría en el mundo unos 1.360 millones de bautizados, el 18% de la población mundial. En los últimos años se produce el aumento significante del número de católicos en Asia y África, superior al crecimiento de la población. En España, un país tradicionalmente católico, se desprende la encuesta realizada en el Centro de Investigaciones Sociológicas en mayo del 2010, que el número de personas que se declara católicas es del 73,7%. Sin embargo, de este porcentaje, el 56,8% declara que no asiste a celebraciones religiosas. Es que es verdad, o sea, yo creo que han decaído un poco, y no sé si es por las decepciones de los asuntos que han estado envolviendo, pues eso, la corrupción en la Iglesia, los abusos a menores, todo este tipo de cosas, o la dichosa obligación de ser practicante en la época de la dictadura, que la gente, pues obviamente, fue abandonando la obligatoriedad de asistir a misa.
¿vale? O celebrar los ritos religiosos. La Iglesia Católica cuenta como católicos a los bautizados en la Iglesia o admitidos a la misma si lo piden y habían sido antes bautizados en otros grupos cristianos, con sus derechos y deberes, que no hayan hecho acto formal de la defección de ella. Para la Iglesia Católica, quien no practica como católico sigue formando parte de ella, pero celebrar otros sacramentos no es lo que les hace católicos, sino el bautismo. También considera católicos a los que viven de modo imperfecto como pecadores con posibilidad de conversión. Esto es muy gracioso. Es posible abandonar la Iglesia mediante un acto formal de defección llamado apostasía, cumpliendo con la manifestación formal de la voluntad de realizar tal acto ante la autoridad eclesiástica competente. Aun habiendo realizado la declaración de apostasía conforme al derecho canónico, el vínculo sacramental de pertenencia a la Iglesia, dado que por el bautismo permanece, dado el carácter sacramental del bautismo, que para los católicos es indeleble en el sentido de que sigue existiendo su unión con Cristo. Quienes han dejado la fe católica pueden volver si lo desean a la Iglesia y existen programas y grupos que buscan facilitar este retorno al catolicismo. La excomunión es una pena medicinal, una medida cuyo fin es la conversión y no la expulsión. Pero solo eso inhabilita para tomar parte de lleno en las actividades de la comunidad, pero el excomulgado sigue siendo considerado como miembro de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica exige a los fieles la aceptación de su magisterio. Esto me hace gracia porque, por ejemplo, con el tema de las monjas del Belorado, que están excomulgadas, siguen siendo católicas. Es algo que no van a poder evitar. En fin. Pero esto no es la cuestión de la que estábamos hablando, esto es la evolución de la Iglesia, como ya hemos visto, ¿vale? En cuanto a Alemania, hay 1,78 millones de católicos, con una declaración hecha delante de la autoridad civil reconocida por los obispos que han salido de la Iglesia Católica desde 1990 para evitar el impuesto eclesiástico, que de promedio se eleva al 9% de la renta imponible. Hay 143.500 en 1990, 192.766 en el 92, 168.000 en el 95, 100.252 en el 2004 y actualmente 140.567 protestantes hicieron el mismo paso, es decir, que se fueron. Otros países, mientras generalmente las personas se alejan de la Iglesia Católica sin desear cortar formalmente su conexión con ella, algunas asociaciones de ateos y escépticos y algunos grupos de protestantes animan a entregar declaraciones de apostasía o herejía. Solo la carta de circular Pontificio Consejo de la Interpretación de los Textos Legislativos del 13 de marzo de 2006 se hizo totalmente claro el procedimiento eclesiástico a seguir en estos casos. En cuanto a la distribución de la Iglesia en el mundo, en Europa los bautizados como católicos son mayoritarios en la población de los siguientes países: Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Polonia, Portugal, San Marino, en Alemania, la República Checa, Países Bajos, Suiza, están además representados por numerosos similares de los protestantes. La mayor parte de la población de América Latina se considera católica en mayor o menor grado. El país con mayor cantidad de católicos es Brasil, con 180 millones de fieles. Los países con mayor número de católicos de América Latina, de mayor a menor porcentaje, son los siguientes: Colombia, Paraguay, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Costa Rica, Perú, Guatemala, Bolivia y Uruguay. En los países de habla inglesa y en general la Mancomunidad Británica de Naciones, la Commonwealth of Nations, el catolicismo no ha prosperado a raíz del desencuentro histórico de Enrique VIII con la autoridad espiritual de la Santa Sede, a excepción de Irlanda del Norte, en la que los católicos han superado en número a los protestantes. Es cierto, la Iglesia en Inglaterra sigue siendo la anglicana.
En Asia, los países católicos como Filipinas, antigua colonia española, y Timor Oriental, antigua colonia portuguesa, están rodeados de países musulmanes. En otros, como el Líbano, solo la mitad de la población de Palestina y Siria hay pequeñas minorías destacables, y algo menores aún en Corea, China, India, Japón y Vietnam. En África, el número de católicos supera el 50% de la población de los siguientes países: Angola, Burundi, Cabo Verde, Congo, Guinea Ecuatorial, Lesoto, Reunión, Santo Tomé y Príncipe, las Seychelles, y el número total de católicos africanos, según el Anuario Pontificio del 2017, con datos referidos a 2015, sería de 222,3 millones. En cuanto al compromiso social de historia y datos varios, vamos a ver, que esto ya sería la parte prácticamente que cierra esto. Desde los tiempos de la Iglesia naciente, la comunidad cristiana siempre ha buscado comprometerse socialmente, teniendo en cuenta la preferencia por los más necesitados. Esto fue reconocido por el emperador Juliano en Apóstata, del 332 al 363, quien fue un fuerte opositor de la Iglesia. La Iglesia católica fue fundada fue fundadora de los primeros hospitales y asilos y orfanatos de la historia de Occidente, desde la temprana Edad Media. Las primeras escuelas europeas nacieron de la labor de las órdenes religiosas, siendo las universidades más célebres fundadas por obispos o los papas. En Europa, de las 52 universidades anteriores al año 1400, varias fueron fundadas o confirmadas por los papas, entre ellas la Universidad de París, la Sorbona, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Montpellier, la de Oxford, la Universidad de Cambridge, la de Colonia, la Universidad Jagellónica, la Universidad de Lovaina, la Universidad de Roma, la Sapienza, la Universidad de Lérida, la Universidad de Orleans, la de Aviñón, la de Bolonia, la de Pisa, la Universidad de Ferrara, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. Otras fueron fundadas posteriormente, como la de Basilea, la de Uppsala y la Universidad de Alcalá. La Iglesia Católica actualmente cuenta con misioneros religiosos y laicos de ambos sexos que realizan de forma regular obras sociales, tanto materiales como de apoyo moral y espiritual. En el 1996, la Santa Sede dedicó $5,2 millones de ayuda humanitaria, sin contar con los aportes que hicieron previamente a los laicos y las órdenes religiosas. En casi todas las diócesis del mundo, en los países donde le es permitido a la Iglesia Católica, lleva a cabo algún tipo de obra social. Cuenta con numerosas fundaciones o pastorales parroquiales que ayudan, tales como escuelas, dispensarios, centros de acogida para niños, ancianos, hospitales, centros de rehabilitación de toda índole, leproserías. Los últimos papas han mostrado un marcado interés por los crecientes problemas sociales. Así, Juan Pablo II en una ocasión destinó $1,72 millones a las poblaciones afectadas por calamidades y para proyectos de promoción cristiana, 1,3 millones a comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinos pobres de América Latina, 1,8 millones para la lucha contra la desertificación y la carencia del agua en Sahel. Esto, entre otras ayudas menores, y cientos de miles de dólares dirigidas a solucionar situaciones humanas críticas y estimular la solidaridad. Es cierto que Juan Pablo II también conoció muy de cerca a Lech Walesa, que fue el del sindicato Solidaridad de lo que era la antigua Polonia del régimen soviético. La Santa Sede ha distribuido a petición del Sumo Pontífice $5 millones en el año 1997. En el 98, en concreto, unos 9 millones, y en el 99 más o menos también por estas cifras, que han sido destinadas a ayudar a las poblaciones afectadas de catástrofes naturales o humanas. La suma destinada por la Santa Sede en ayuda en general ascienden a un total de $30 millones. Las organizaciones católicas, según los datos del Anuario Pontificio dado Salud en el 2008, las instituciones de asistencia y beneficencia de identidad católica en todo el mundo son más de 114.738. De estas, 5.246 son hospitales, 17.530 son dispensarios, 577 son leproserías y 15.208 son residencias de ancianos, enfermos incurables y discapacitados. La agrupación católica de mayor presencia
presencia mundial con mayor número de obras es Cáritas, que realiza labores humanitarias y proyectos humanos con presencia en los 5 continentes. Esto se lo tendría que estudiar Vox, tanto que los critican. Cáritas Española, por ejemplo, invirtió en 1999 más de 19.000 millones de pesetas, 114,2 millones de euros, en la lucha contra la pobreza. En el 2009, a pesar de la crisis económica que vivió el país de aquel año, Cáritas Española destinó 230 millones de euros para ayudas sociales. Por el deseo de Juan Pablo II, desde 1984 existe una fundación para la ayuda de Sahel que promueve proyectos de desarrollo en países del norte de África afectados por la desertificación. Entre los años 2001 y 2004, la fundación había invertido más de 9 millones de euros en distintos proyectos. En Estados Unidos, la asistencia caritativa católica encuentra una organización corporativa llamada Catholic Charities USA, que agrupa a más de 1.700 asociaciones que trabajan en las diócesis y que apoyan a más de 9 millones de personas, según se informó en 2010. La ONG católica Manos Unidas ha invertido entre 2007 y 2009 2,37 millones de euros en 68 proyectos orientados al desarrollo en Haití. En cuanto a la educación, hacia finales del siglo XX la Iglesia Católica educaba en el tercer mundo a 1 millón de universitarios, 96 millones en enseñanza media y 15 millones de enseñanza primaria. La Compañía de Jesús educa en Hispanoamérica a más de 1 millón de niños en las escuelas gratuitas de promoción popular, fe y alegría. En 1985 la Iglesia contaba alrededor de del mundo con más de 45.562 jardines de infancia. 3.786.723 niños en ellos. De estos centros, 3.835 estaban en África, 5.331 en América del Norte, 5.857 en Hispanoamérica, 6.654 en Asia, 23.566 en Europa y 319 en Oceanía. Este mismo año se dirigía además 78.160 escuelas primarias elementales con 22.390.309 alumnos y atendía 6.056 hospitales, 12.578 ambulatorios, 781 leproserías, 10.467 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos, minusválidos, 6.351 consultorios familiares, 6.583 guarderías infantiles, 7.187 centros especiales de educación, de reeducación social y otros 23.003 centros asistenciales. Para que veáis la labor de la Iglesia, tanto que hablan estos patriotas vendepatrias, como les llamo yo, de que es un chiringuito. A mí me gustaría esto, saber qué harían ellos por la gente pobre. Perdonad por esto, pero es que yo, según lo estoy leyendo, se están criticando cosas que, si no fuera por estas almas caritativas, estarían muertos o olvidados o enterrados incluso vivos. Para que veáis la ignorancia, lo turbia que es y lo que oscurece las cosas y la realidad. El velo y la venda que nos ponen en los ojos. Hacia el año 2000 la Iglesia Católica administraba 408.637 parroquias y misiones, 125.016 escuelas primarias y secundarias, 1.046 universidades, 5.853 hospitales, 13.933 centros de acogida para ancianos discapacitados, 74.936 dispensarios, leproserías, enfermerías y otras instituciones. En total, la Iglesia es la responsable de la educación de 55.440.887 niños y jóvenes y dispone de 687.282 centros sociales en todo el mundo. En cuanto a la sanidad, según el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, la Iglesia Católica Administrativa sirve el 26% de los hospitalarios y centros hospitalarios de ayuda sanitaria
de asistentes en todo el mundo. Cuenta con casi 117.000 centros de salud, hospitales, clínicas, casas de alojamiento para huérfanos, 18.000 dispensarios, 512 centros para la atención de personas con lepra. En la Santa Sede existen más de 100 organizaciones que se dedican a repartir limosnas para los pobres de todo el mundo. La Iglesia Católica opera en numerosos establecimientos de atención a las víctimas de la epidemia del SIDA alrededor del mundo y se ha manifestado en el sentido en que los seropositivos merecen apoyo, comprensión y compasión. En 2010 se dio a conocer el uso de 1,2 millones de euros por parte de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la Santa Sede para sostener el trabajo de 131 centros de prevención de tratamiento del SIDA en 41 países. La Iglesia reconoce que la epidemia del SIDA es grave, pero se muestra crítica hacia las estrategias adoptadas por varios países. Por ejemplo, rechaza el modelo biológico higienista adoptado con la educación sexual y las estrategias de prevención para la infección que incluyan el uso del preservativo. Esto realmente les hace un flaco favor a la Iglesia, porque realmente si permitieran a lo mejor el uso del preservativo, también evitarían embarazos no deseados que no se pueden sostener. Sigamos. Como estrategia para detener la epidemia de la Iglesia se propone la promoción del preservativo moral, basado en la promoción de la fidelidad y la educación sexual familiar. En cuanto a la financiación de la Iglesia, en materia económica, las personalidades de la Iglesia no es una entidad centralizada, sino que tiene distintas personas jurídicas, canónicas o provincias eclesiásticas, conferencias episcopales, diócesis, parroquias, asociaciones de fieles, etcétera, etcétera. Son titulares de su patrimonio y lo gestionan de forma autónoma, obteniendo recursos según lo establecido en el derecho canónico y las leyes civiles. En general, la Iglesia Católica y sus instituciones se financian por varias vías, entre las que se pueden distinguir aportaciones propias. Dejadme un momentito, por favor. Y bueno, pues como os contaba, en realidad la Iglesia se puede financiar por distintas vías. La primera, aportaciones de las instituciones propias o ligadas a la propia Iglesia Católica, rendimientos económicos recibidos en forma de plusvalías de empresas e instituciones donde tienen capital invertido, aportaciones y recolectas directas o indirectas, tanto de carácter público como privado, financiación proveniente de las arcas públicas de muchos países donde tienen presencia y otras fuentes. En cuanto a todo esto, pues básicamente es eso, es como una gran empresa también cómo se financia, ¿vale? Y en cuanto a las críticas, la Iglesia Católica ha recibido muchas críticas a lo largo de su historia, sobre todo en las que se refieren al comportamiento de miembros de la Iglesia. La Iglesia Católica ha recibido críticas por la supresión violenta de otros cultos y de la herejía a lo largo de las edades media y moderna, en particular por parte de la Inquisición, y también ha sido criticada por el apoyo activo de algunos miembros destacados de la jerarquía católica que dieron a regímenes dictatoriales, por ejemplo en América Latina, y la oposición negacionista de ciertos clérigos y obispos. A partir sobre todo de la última década del siglo XX han sido conocidos los diversos casos de abuso sexual, como habíamos comentado, cometidos por miembros de la Iglesia Católica, que han dado lugar a condenas penales y civiles y además de condenas eclesiásticas en varios países. El representante permanente de la Santa Sede ante la ONU, Silvano Tomasi, compareció ante el Comité contra la Tortura e informó durante 10 años de la investigación de 3.420 casos de abusos a menores de edad, dando como resultado que se apartaran de su cargo a 884 sacerdotes. Durante la preparación del jubileo del año 2000, el Papa subrayó en la Carta Apostólica del Episcopado y al clero y a los fieles, y abro comillas: así es justo que mientras el segundo milenio del cristianismo llega a su fin, la Iglesia asuma una conciencia más viva del pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que a lo largo de la historia se han alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. Es bueno que la Iglesia dé a este paso
con la clara conciencia de que ha vivido en el curso de los últimos 10 siglos. No puede atravesar el umbral del nuevo milenio sin animar a sus hijos a purificarse y al arrepentimiento de los errores e infidelidades, incoherencias e lentitudes. Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos capaces y dispuestos para afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy. Y esto es de Juan Pablo II en el Tertio Milenio Advientete. En críticas en cuanto a lo que es la materia doctrinal, pues bueno, las críticas en cuanto a la doctrina se han basado muchas veces en que la Iglesia Católica expone creencias, doctrinas y conceptos que algunos piensan no están presentes en la Biblia, siendo que la Iglesia Católica considera también como palabra de Dios a la que transmite mediante la tradición apostólica. Además, se destaca la controversia con el protestantismo en torno a algunos libros bíblicos considerados apócrifos por los protestantes, entre ellos el libro del Eclesiástico y Tobit, los cuales se encuentran definidos como parte del canon bíblico de la Iglesia Católica, conformando el grupo de libros bíblicos conocidos como deuterocanónicos. Y en fin, hasta aquí sería lo que es la evolución de la Iglesia Católica. Ya a partir de mañana en adelante hablaremos de la Iglesia bizantina, de la Iglesia ortodoxa como tal, en qué se basa y tal, y a ver si ya por fin puedo explicar precisamente para englobar todo esto lo que es las órdenes templarias que surgieron en la Edad Media, para continuar con lo que es el avance de la Edad Media en todo el mundo. Esto ha sido como una especie de intermedio entre estos vídeos que os he ido grabando durante todo este tiempo, porque claro, los conceptos de la Iglesia en lo que es la Edad Media están muy, muy, muy enraizados. ¿Qué pasa? Que la Iglesia ha tenido una evolución, digamos, lineal en todos estos siglos, y no podemos desprendernos de ella bajo ningún concepto para intentar explicar cosas del pasado, del presente y del futuro. Entonces, por eso esta forma de intercalarlo así en la lista de vídeos. Pues nada, agradeceros enormemente vuestra paciencia, disculpar por los ruidos de fondo, porque hoy los perros, estos alumnos desaventajados que tengo constantemente, me están dando la lata que no os imagináis cuánto, y claro, pobrecitos míos, no le voy a poner un bozal porque ya si tenemos calor con el bozal ya se me mueren. En fin, pues nada, directamente voy a intentar a ver si puedo grabar algo mañana, que no lo sé, ya que el lunes tengo hospital y igual entre que preparo documentación a lo mejor no me da tiempo, pero bueno, tener un poquito en cuenta que ahora entre el 1 y el 17 de junio me esperan días de muchísimo movimiento previo al estado de mi salud y las valoraciones de inspecciones, etcétera, etcétera. Bueno, os mando un abrazo fuerte, suscribiros, por favor, suscribiros. Yo hago esto con todo el cariño del mundo, para mí es súper importante, o sea, yo siempre lo digo, o sea, la única forma que tenemos de combatir la tristeza de la ignorancia y las barbaridades que vemos en televisión, que cada día parece que tienen más altavoz las barbaridades antes que las cosas sensatas, documentadas, estructuradas y realmente investigadas, es que no lo puedo entender, y entonces es terrible que no pongamos de nuestra parte para evitar que esto suceda. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que nos quieren arrebatar la verdadera información, la verdadera cultura y las cosas que realmente han constituido nuestros países, nuestras naciones. No hablo solo de España, hablo del mundo en general. Y negar la existencia de todas estas cosas es como negar la palabra de Dios en la Biblia. No sé, es una similitud. Al que no sea católico, pues igual tampoco lo entiende. Es como negar lo innegable, ¿vale? Y entonces yo por eso le estoy dedicando este tiempo, que yo ya os he dicho que yo no estoy monetizando ni estoy cobrando de YouTube. El día que lo haga, pues será porque las visitas y los suscriptores y las condiciones me han dado la posibilidad de hacerlo, pero que lo hago por pura necesidad de destruir
la oscuridad que se nos quiere imponer. Y la única herramienta que tenemos, lo vuelvo a decir, es el conocimiento y la cultura. Sin cultura, sin saber historia, sin saber las cosas básicas de nuestra vida, es muy fácil que nos puedan manejar y es muy fácil que no nos podamos defender, que quedemos en un estado totalmente de indefensión. Por eso es tan importante las labores divulgativas con conocimiento, vaya, con conocimiento, con verdad, con demostración, porque si no, todo se queda en aguas de borrajas y no sirve para nada, y al contrario, nos manipularán más. No nos cuestionaremos las cosas que deberían de cuestionarse y nos dejaremos hacer y nos dejaremos manejar como marionetas. Y yo estoy en contra de todo eso. Y perdonad, esto no se trata de adoctrinar, se trata de defender la verdad incuestionable ante todo. Y bueno, pues nada, este es mi trabajo, que espero que os guste, que espero que me pongáis comentarios de cosas que os gustaría puntualizar, porque claro, en todo esto que yo he grabado, a lo mejor puede haber cosas, conceptos que se os queden a lo mejor un poco dispersos o que no hayáis entendido. Decírmelo por favor, me lo escribís, yo vuelvo a revisarlo y os busco algún ejemplo más fácil para que lo podamos entender todos y que quede todo, bueno, pues un poquito más claro. Ya os digo que yo intento contarlo con la mayor naturalidad que me es posible, leyendo, porque también me fomenta mi actividad cerebral por el tema de la fibromialgia. Y bueno, pues básicamente que nada, que espero que siga aportando mi granito de arena para crecer ante la verdad, crecer ante lo que es, pues eso, la vida como tal, como ha sido siempre, como es y como debería de ser. O sea, lo que no podemos es dejar que la oscuridad, la cerrazón, la incultura, la brutalidad se instaure en nuestras vidas, porque todo aquello que es brutal es porque la gente que ejerce cierta violencia y cierta brutalidad carecen de argumentos, porque no tienen las herramientas para debatir y para hablar y para defender una idea sin utilizar la violencia. Entonces, bueno, pues esto es el germen de este amplísimo trabajo que estoy haciendo. Me queda incrementar los vídeos de ciencia, que no me olvido de ellos, como siempre lo digo, pero es que los vídeos de ciencia quería dejar todavía un poco de margen hasta que vaya avanzando en la lista de vídeos de este canal, para que así haya una mayor correlación y podáis, bueno, pues hoy no me apetece ver vídeos de historia, hoy voy a ver vídeos de ciencia, que tengáis una amplia parrilla donde elegir contenido. Y no me voy a olvidar, voy a hacer filosofía, ideas, artículos de prensa, cosas interesantes que vaya encontrando y que creo que os puedan gustar y os puedan alentar y motivar. Pues nada, suscribiros, compartid, por favor, ayudarme a alcanzar los 100.000 suscriptores por lo menos, que para mí sería ideal. Que os quiero, que no paséis mucho calor, que tengáis un feliz sábado y que disfrutéis como más podáis. A los que estéis en la piscina, daros un bañito por mí. Nada, que tengáis un buen día. Hasta mañana.